Saludos al doctor Peláez, muy interesante su disertación, la estuve siguiendo. Muchas gracias a ustedes por la invitación para poder conversar sobre el Código de Protección y Defensa del Consumidor, justo en la semana en la cual cumple 10 años. Y justamente mi enfoque va a ser en poder conversar sobre lo que ha sido eh, estos 10 años, obviamente en forma muy breve, porque el tiempo no da para poder entrar al detalle y una evaluación pormenorizada del mismo, ¿no? Lo que ha sido la vigencia de este código, lo que nos trajo este código cuando dio a luz, ¿no? Y la idea es poder exponer los principales aspectos que se ha trabajado en el código, a partir de ahí poder plantear algunas ideas de qué ha sido lo positivo, ¿no? Y qué es lo que el consumidor ha ganado con la acción del código para finalmente poder ver qué es lo que falta y hacia dónde deberíamos apuntar en los siguientes 10 años que vienen, ¿no? Creo que eso es lo importante de poder conmemorar una fecha, hacer una evaluación de cómo le fue al código, hacer una crítica de qué es lo que faltó, cuáles han sido sus errores, y en tercer punto, ver, ok, qué es lo que le falta, qué es lo que se puede mejorar, ¿no? Creo que ese tiene que ser el enfoque cuando se hace un evento para poder conmemorar la acción de una norma tan importante como esa, ¿no? Y fue justamente el jueves 2 de septiembre del 2010 en el cual se publica en el Diario Peruano la ley 29571 que aprueba el código, ¿no? Que aprueba el código. ¿Cuáles fueron las reacciones que se dieron en el proceso de aprobación del código y cuando se da el código? Primero se decía que no es necesario un código del consumidor, el código solo repite lo que ya está normado, más regulación, va contra las empresas, y el lado positivo, no, el código beneficiará a todos los peruanos y no a los malos proveedores, afirma. Entonces, hubo mucha reacción, ¿no? Mucha reacción. Y es un poco, nos lleva a decir, ok, ¿y este código cómo nace? ¿No? ¿No? Obviamente, el punto de partida es el artículo 65 de nuestra Constitución, ¿no? El artículo 65, dentro del marco económico de la Constitución, ¿no? Como un equilibrio a lo que viene a ser la economía social de mercado frente a la libertad de empresa, lo que dice, ¿no? El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a disposición en el mercado. Y asimismo vela en particular por la salud y la seguridad de la población. ¿Okay? Frente a ese enunciado constitucional tan importante, era necesario aterrizarlo, ¿no? Y si bien ya teníamos legislación sobre el tema del consumidor y teníamos una práctica importante por el lado de Indecopi, creo que había llegado el momento en el 2010 de poder consolidarlo en una norma, ¿no? Y esto parte de algo muy interesante establecido por el Tribunal Constitucional en una sentencia del 2004, remitiéndonos a una doctrina alemana. Y es cuando nos dice mercado en cuanto sea posible y el Estado en cuanto sea necesario. Esta frase, sin duda alguna, da para discutir muchísimo, ¿no? Yo lo tomo como un tema para hablar varias sesiones en mi curso de casuística en protección al consumidor, pero nos dice, ok, hay un reconocimiento de que el Estado en ciertas circunstancias es necesario. Y creo que lo que hace el código es decir, ok, ¿cuáles son los criterios, las condiciones, ¿no? Bajo las cuales el Estado va a tener que tener una presencia en las relaciones de consumo, ¿no? Teníamos y tenemos normas que nos hablan sobre sobre lo que se llama el control de conductas en temas de libre competencia, el 1034, que luego hemos tenido en el 2019 su texto único ordenado, el 1044, que habla de la competencia leal, sobre cuáles son los actos que se consideran desleales. Necesitamos en esa línea aterrizar un código de consumidor, ¿no? ¿Por qué? Porque el código va a permitir, ¿no? Justamente incorporar
lo que viene a ser la parte social del mercado en nuestro régimen económico social de mercado establecido en la Constitución, ¿no? Y como está la figura ahí planteada, tener una balanza que permita decir, ok, en estas circunstancias, en estas relaciones de consumo, ¿hacia dónde nos vamos a inclinar? ¿Hacia una total protección del consumidor? ¿Hacia mantener una libertad de empresa? Hay muchas discusiones, muchos matices. Acá yo pongo siempre ejemplo el famoso caso del cine y la canchita, donde Indecopi inclinó la balanza un poco más hacia el lado del consumidor, ¿no? Y tenemos muchísimos ejemplos que podemos hablar. Pero ahí está el planteamiento, ¿no? El punto de inicio de toda esta protección del consumidor, ¿no? Que es el artículo 65, y la interpretación que busca y los márgenes que da la misma norma. Y ahí llegamos al año 2006, ¿no? Y en el 2006 estábamos en un proceso en el cual se iba a aprobar o iba a entrar en vigencia un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y el cual entra en vigencia en febrero del 2009. Como parte de poder adecuar nuestra legislación a la entrada en vigencia de este tratado, el Congreso otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo y se emiten cerca de 70 decretos legislativos. Como parte de esos decretos legislativos se da la 1033, ¿no? La Ley de Reorganización y Funciones de Indecopi, vigente hasta ahora. Se da el 1034, que es una ley de represión de conductas anticompetitivas, ¿no? Que hoy es un texto único ordenado, ¿no? Se da el 1044, que es la norma de competencias leales. Entonces tenemos normas sustanciales dentro de las funciones de Indecopi. Y se da el decreto legislativo 1045, que es una ley complementaria del sistema de protección del consumidor. Pero su mismo nombre lo puede graficar de lo que era complementario. O sea, no era un cuerpo nuevo, ¿no? Como que consolidaba el trabajo de Indecopi a lo largo de todos esos años, como el 1034 o el 1044, ¿no? Si era algo complementario. Entonces, como que algo le faltaba en el fortalecimiento del consumidor, ¿no? Y entonces llega el año 2009, ¿no? Y en el año 2009 se empieza a generar la idea de que hay que dar un código, ¿no? Y hay una resolución de la presidencia del Consejo de Ministros que constituye una comisión encargada de formular un anteproyecto del código, ¿no? Una resolución ministerial que constituye una comisión, ¿no? Para revisar los aportes y comentarios, donde Indecopi obviamente juega un rol importante. Indecopi prepara en esa línea un proyecto, ¿no? La comisión de defensa del consumidor del Congreso trabaja también un proyecto, ¿no? Congresistas formulan propuestas y todo el mundo se suma a esta corriente que surge de tener un código personal del consumidor, ¿no? Hasta que en el 2010, en julio, el 28 de julio del 2010, el presidente de ese entonces, señor Alan García, en su discurso a la nación, establece y dice: señores Congreso, aprueben el código, ¿no? Que ya había sido aprobado en una primera votación. Entonces eso le dio el impulso final necesario para que se dé el código, ¿no? Y es así como nace el código. Nace el código en la fecha que estamos señalando, ¿no? Nos trae la cigüeña, en este caso el Congreso y todas las entidades que participaron, un código de protección y defensa del consumidor, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué ha generado el código? Sin duda alguna, un cambio de visión, ¿no? Poner el tema de protección y defensa del consumidor en el foco público, ¿no? En la discusión. Yo no recuerdo que antes de entrar en vigencia el código se hablara, se discutiera, hubieran cursos sobre el tema de protección del consumidor. El código logró poner en primera fila justamente este tema. Y eso trajo, obviamente, un cambio de visión. Para comenzar, un doble rol del Indecopi. Por otro lado, ¿no? Por un lado, mejor dicho, el Indecopi, a partir del 105, como la autoridad de competencia primaria para solucionar las controversias en las relaciones de consumo. Pero además se creó o se le dio la competencia de ser la autoridad nacional de protección al consumidor, ¿no? Entonces, Indecopi tiene, a partir de este momento, de la creación del código, un doble rol. Antes estaba enfocado en lo que dice el 105. Ahora no, ahora es la autoridad nacional. Entonces se crea una autoridad nacional de protección al consumidor con obligaciones de articular todo lo que es la protección al consumidor en el Estado, ¿no?
y plantea, ¿no?, que en la elaboración de una pirámide, en la punta de la pirámide, tiene que estar enfocado en beneficio del consumidor en línea con lo que establece el artículo 65. Pone competencias sectoriales y al Estado como un árbitro entre comillas. Yo diría más que como un árbitro, probablemente como un comisario, ¿no? Porque un árbitro es muy apegado a las reglas, ¿no? En comisario, en cambio, tiene un mayor margen de subjetividad para poder intervenir. Entonces, yo diría que más que un árbitro, un comisario, ¿no? ¿Con qué finalidad? Superar una falla del mercado. ¿Cuál falla del mercado? La asimetría informativa, ¿no?, que es propia del mercado y que es una de las causales de muchas de las controversias que existen, ¿no? Y la base de todo esto es lo que yo señalaba, la economía social de mercado, ¿no? Eso es en lo que está enfocado el código. Para ello, busca un desarrollo económico, o sea, la regulación adecuada de las relaciones de consumo, lo que buscan es generar una confianza en el consumidor de usar el mercado. Si más consumidores usan el mercado va a ser, ¿no?, un mercado muy dinámico y eso genera una serie de relaciones económicas que benefician el desarrollo económico y social de un país. Entonces, es muy importante la confianza que te da un código y obviamente el rol que tiene una autoridad para hacer cumplir ese código. El segundo punto, el segundo nivel en la pirámide es, ok, este nuevo sistema de articulación sobre la base de una autoridad nacional de protección al consumidor requiere que se alineen todos los integrantes del sistema de protección al consumidor. Entonces, hay una articulación. Y sobre la base de eso es, ok, tenemos un Estado proactivo para la defensa efectiva del consumidor, ¿no? Ya no tenemos un Estado pasivo, ¿no?, a través del INDECOPI. No, tenemos un Estado que previene las controversias, no que espera que surjan las controversias para ir a solucionarlas. No, un Estado a través del INDECOPI que tiene un rol proactivo. Y para tener una base sobre todas estas acciones, se aprobó en enero del 2017, luego de un largo proceso de elaboración, una política pública de protección al consumidor. Muy importante para poder llevar a un contexto práctico las disposiciones de gestión, para ser mejor dicho, de lo que está regulado en el código. Nuestro código, ¿no?, nos dice en línea con lo que, en línea con lo que se ha planteado, ¿no?, se dice: el código tiene por finalidad que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos y que gocen de derechos y mecanismos efectivos, ¿no?, justamente en el régimen de una economía social de mercado. Es decir, hay una alineación muy clara con lo que está establecido en el régimen económico, ¿no?, y que es justamente perdón, su punto de partida y de sustento para todo lo que estamos señalando. Y ahí vienen, ¿no?, las disposiciones, ¿no? Las disposiciones vinculadas, ¿no?, a empezar a empoderar al consumidor, ¿no? Y estas disposiciones van en un enfoque al ciudadano consumidor. Una sistematización de todas las disposiciones, ¿no?, relacionadas a las relaciones de consumo, nuevos procedimientos, ¿no? Y sin duda alguna, un enfoque transversal de los temas de consumidor. Además, crea más vías para prevenir y solucionar controversias, ¿no? El procedimiento sumarísimo, ¿no?, el libre de reclamaciones, el arbitraje de consumo. Todo eso se suma a lo ya existente que es el procedimiento ordinario, ¿no? Además, en el año 2012, producto del código, el INDECOPI realiza una serie de reformas internas muy importantes. Se crea una gerencia de supervisión y fiscalización para que sea, como está la figura ahí, el garrote INDECOPI, hacer cumplir las normas. Pero por otro lado, en concordancia con el artículo 135 del código, que lo señala como una autoridad, ¿no?, se establece, ¿no?, una Dirección Nacional de Protección al Consumidor que un poco va a funcionar como la de la zanahoria, ¿no? Entonces aquí tenemos claramente la aplicación de una política pública por incentivos, ¿no?, que es por un lado el garrote y por otro lado la zanahoria. Dos elementos muy importantes, ¿no? Y Indecopi
reforma su estructura justamente para estar acorde con el código, ¿no? Y poder ejercer una mejor labor. Se establece como dos principios fundamentales en el código: la idoneidad y la información, ¿no? Y es lo que va a mover todos los casos de protección al consumidor. El derecho a la información, ¿no? Toda la información relevante que necesita un consumidor para tomar una decisión, ¿no? Entonces, esa definición es muy importante. Toda la información relevante que un consumidor necesita para tomar una decisión. No puede haber la posibilidad que se oculte información, ¿no? Junto con ello, hay un reconocimiento y un trabajo que se ha graficado además también en la política de reconocer la vulnerabilidad del consumidor, ¿no? Los que sean justamente más propensos por sus condiciones especiales, ¿no? Hay un enfoque del código especial hacia ello. Entonces, otro punto que el código avanza en lo que había, ¿no? Además, y eso se da en varios aspectos, se busca empoderar al consumidor, ¿no? Que el consumidor tenga un rol activo y no pasivo, ¿no? Y eso obviamente implica mucho trabajo, y en la política uno de los ejes es el eje de la educación, que va justamente de las manos con lo que aquí estamos señalando, ¿no? Eh, para muchos, dicen, no lo menciona expresamente, pero el código establece un estándar de un consumidor razonable. Como decíamos, el libro de reclamaciones se crea como un mecanismo para que el consumidor resuelva sus problemas en un primer momento que surjan entre proveedor y consumidor, sin una intervención del Estado, ¿no? Muy importante, ¿no? Ese rol que hemos graficado en el tema de la pirámide está en la punta, ¿no? Y se crea, ¿no? La necesidad de un trabajo transversal, como hemos mencionado, ¿no? En el marco de este sistema de protección al consumidor. Este sistema de protección al consumidor que desde el año 2011 se reúne mensualmente, donde está entidades del Estado, el sector privado, asociaciones de consumidores y los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y entre todos ellos se articulan y establecen, ¿no? Una serie de acciones y de controles de cómo se debe actuar en protección al consumidor. Eso es un punto que ha ganado, ¿no? Y tiene aquí el Consejo Nacional de Protección al Consumidor, establecido en su artículo 134, ¿no? Además de todas estas nuevas figuras e ideas que trae el código, tenemos un reconocimiento de derechos y fortalecimientos de lo que ya existía, ¿no? Sumado a toda la estructura, a los nuevos aportes que se ha dado, ¿no? A los nuevos enfoques, ¿no? Al empoderamiento del consumidor y poner el tema del consumidor en primera fila, se refuerza el derecho a los consumidores como el derecho a la protección eficaz, ¿no? El derecho a tener información oportuna y clara, ¿no? Y eso es muy importante, que quede clara para el consumidor, ¿no? Y ahí, ¿no? Viene el tema de las garantías, por ejemplo, ¿no? Los diferentes tipos de garantía, ¿no? La diferencia entre garantía legal, explícita, implícita, ¿no? Obviamente esto va de la mano con el otro gran principio, que es la idoneidad, lo que yo espero del producto, ¿no? También sobre la cual se mueve, ¿no? Va a haber, obviamente, también el otro punto importante de reforzamiento, el tema de retiro de productos, ¿no? Artículo 29, frente a productos peligrosos, ¿no? La necesidad de poder retirarlos, ¿no? Los recall tan famosos que se han dado, ¿no? Y vamos a ver el caso del tema de POET, ¿no? Un punto en línea con empoderar al consumidor y darle más información es el registro de infracciones y sanciones al código, que se cambió a mira a quién le compras, ¿no? Definitivamente eso permite empoderar al consumidor para saber con quién va a contratar, ¿no? Y evitar posibles disgustos posteriormente, ¿no? Ese es el caso que yo les ponía, ¿no? El caso POET, de retiro de productos, ¿no? Donde la empresa Clorox tuvo que realizar toda una campaña y gestión para retirar del mercado su producto POET por contener una bacteria tóxica, ¿no? Una protección al consumidor, un sistema de recall muy importante, ¿no? Que ha establecido el código en estos años y que se ha aplicado en muchas circunstancias, y que justamente tiene a la Dirección Nacional de Protección al Consumidor, ¿no? Como la coordinadora para poder llevar a cabo de una mejor manera este punto.
el derecho a la reparación, ¿no? O reposición de productos, ¿no? Definitivamente, hoy, cuando el consumidor pide que se le reponga un producto o se le repare, ya no hay, ¿no? Las idas y vueltas o el mecernos, como en un momento se dijo, ¿no? En alguna publicidad sobre eso. No, ahora actualmente actúa, porque además hay un empoderamiento del consumidor a través de las redes, ¿no? Y una acción clara del Indecopi y una serie de resoluciones que establecen estas obligaciones a partir del desarrollo de lo establecido en el código, ¿no? Entonces, el consumidor está empoderado. Un punto muy importante que no podemos desconocer, ¿no? Es el avance de los derechos del consumidor en el tema del transporte, ¿no? En temas como el derecho al endoso, ¿no? Transferir la titularidad del servicio adquirido, postergar el servicio, usar solo un tramo. Y ojo, estos fueron aspectos regulados en el código y que costó al Indecopi que se implementen, porque hubieron empresas que se opusieron a él, ¿no? El Indecopi estableció claramente los lineamientos, señores, eso está establecido en el código, son nuevos derechos de los consumidores. Entonces, en el tema del transporte, ¿no? Tenemos claros ejemplos de lo que el consumidor ha ganado con el código. Un poco acercándome al final, porque estoy con el tiempo, la siguiente pregunta es, ok, ¿qué le falta al código? Le falta trabajar mucho más en el tema de acción de consumidores, ¿no? Eso es un tema que estamos en falta. Acciones ante el Poder Judicial de compensación e indemnización a los consumidores. Chile tiene varios ejemplos que se han dado. El Perú ha avanzado, ¿no? Por ejemplo, en la modificación a la ley de represión de conductas anticompetitivas, se establece, ¿no? La posibilidad de que los consumidores puedan pedir una indemnización por un caso de libre competencia, ¿no? En Chile sucedió con el caso de farmacias y con el caso de papel higiénico y pañales. El Perú tenemos que avanzar en esa ley, ¿no? Educación al consumidor desde el colegio. Ahí hay una articulación que Indecopy ha venido trabajando, pero todavía no se plasma, ¿no? El consumidor tiene que estar formando desde el colegio, porque además hoy en día, y por esto podríamos hablar mucho, el consumidor es el niño es un consumidor, ¿no? Y además, cuando no es consumidor, influye mucho en el consumo, por lo que le pide a los papás, ¿no? Los que tenemos hijos tenemos eso clarísimo, ¿no? El poder que tienen los niños para poder influir en las compras. Entonces, el consumidor tiene que estar formado del colegio, ¿no? Y probablemente ver, trabajar mecanismos coercitivos más efectivos para un cumplimiento más rápido de las obligaciones de los proveedores. Lo hemos tenido en esta pandemia, ¿no? Entramos al comercio electrónico, nos dimos cuenta que las empresas no estaban preparadas para ello. Hubieron muchos reclamos, tuvo que entrar Indecopi y darles un plazo perentorio, y entonces las empresas empezaron a cumplir o a idear mecanismos, ¿no? Para poder compensar. Entonces, creo que tenemos que aproximarnos a ello, ¿no? Y ahí viene también otro aspecto, la publicidad en cuanto a alimentación, el etiquetado de transgénicos. Este es un problema, un nudo que está en el código y que todavía no se ha podido desenredar. La única manera de desenredarlo es modificar el artículo respectivo del código, ¿no? Y permitir establecer un umbral, porque el artículo 37 ha quedado trabado en su aplicación y ahí no hay una desprotección por parte de los consumidores, ¿no? Y una discusión que, si independientemente de lo establecido en este artículo, por el derecho a la información, debe contener toda la información sobre productos transgénicos, ¿no? Es todo un tema a discutir, sin duda alguna, ¿no? E igual, ¿no? La inocuidad, ¿no? De los productos y lo que deben haber, ¿no? La información, cuál es el enfoque que tiene el consumidor, si ve una naranja, va a entender que ese producto tiene productos naturales, el caso Pura Vida nos da para hablar de ello, ¿no? Y luego, ¿no? Está el tema en el sector bancario, ¿no? El sector bancario también, ¿no? Probablemente una mayor fortaleza por parte de la agencia de consumo, ¿no? En esa línea hay que trabajar, ¿no? Y entonces, para poder ir avanzando en la línea y cerrar la exposición, podemos tener como conclusiones de esta evaluación de los 10 años del código, primero,
que llegó un nuevo enfoque. Y un nuevo enfoque que no solamente fue sancionador, sino preventivo. Y eso es muy importante. En el tema del consumidor no debe ser el objetivo final la sanción, sino debe ser tener menos reclamos y un consumidor mejor atendido. El énfasis en los mecanismos de la autocomposición, ¿no? Que están en la punta de la pirámide, fortalecer la estructura de la articulación del consumidor a través del sistema y el consejo, poner en valor los derechos del consumidor, empoderar al consumidor para darle información. Hay que empezar a pensar, ¿no? En una protección del consumidor 2.0, nuevos tiempos, nueva realidad, nuevas relaciones de consumo, ¿no? Trabajar mucho en la autorregulación, ¿no? Y organizar mejor, ¿no? A los consumidores, ¿no? A través de acciones de consumidores y finalmente, ¿no? Pensar en acciones de disminución de los consumidores. Creo que esos son puntos que nos permiten, repito, pensar en una protección al consumidor 2.0 de cara a los siguientes próximos 10 años, ¿no? Y con eso, cumpliendo creo que el tiempo exacto, o me he pasado por 2 minutos, ¿no? Que me dieron, he cumplido con la presentación. Muchas gracias. Y saludos a mi amigo Marco Villota, que sé que ahí me está viendo y que se ha conectado. Saludos, Marco.